Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Aquí como siempre Diana Ríos, ahora para hablarles del Marqués de Sade. Como siempre leyendo autores y ya conocidos y no conocidos, pero que me encuentro algunas cosas muy interesantes y les quiero compartir. En este día me encontré a Marqués de Sade. Tal vez algunos ya lo conozcan, tal vez no. Pero bueno, se llama Donatien Alphonse Francois, Marqués de Sade de París. En 1940 nace hasta Charenton, Francia, en 1814. Escritor y filósofo francés, conocido por haber dado nombre a una tendencia sexual que se caracteriza por la obtención del placer infligiendo dolor a otros. El sadismo. Es el escritor maldito por antonomasia. De origen aristocrático, se educó con su tío, el abate de Sade, un erudito libertino, seguidor de Voltaire que ejerció sobre él una gran influencia. Alumno de la Escuela de Caballería, en 1759 obtuvo el grado de capitán del regimiento de Borgoña y participó en la Guerra de los 7 años. Acabada la contienda en 1766, contrajo matrimonio con la hija de un magistrado a la que abandonó 5 años más tarde. En 1768 fue encarcelado por primera vez acusado de torturas por su criada, aunque fue liberado al poco tiempo por orden real. Juzgado y condenado a muerte por delitos sexuales en 1772, consiguió huir a Génova. Regresó a París en 1777, donde fue detenido a instancias de su suegro y encarcelado en Vincennes. En 1784 fue trasladado a la Bastilla y en 1789 al Hospital Psiquiátrico de Charenton, que abandonó en 1790 gracias a un indulto concedido por la Asamblea Nacional, surgida de la Revolución Francesa. Participó entonces de manera activa en política, paradójicamente en el bando más moderado. En 1801, a raíz del escándalo suscitado por la publicación de la filosofía del tocador, fue internado de nuevo en el Hospital Psiquiátrico de Charenton, donde murió. El Marqués de Sade escribió la mayor parte de sus obras en sus largos periodos de internamiento. En una de las primeras, el diálogo entre un sacerdote y un moribundo, 1782, manifestó su ateísmo. Posteriores son los 120 días de Sodoma en 1784, Los crímenes de amor en 1788, Justine en 1791 y Juliette en 1798. Calificadas de obscenas en su día, la descripción de distintos tipos de perversión sexual constituye su tema principal, aunque no el único. En cierto sentido, Sade puede considerarse un moralista que denuncia en sus trabajos la hipocresía de su época. Su obra fue reivindicada en el siglo XX por André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon y otras figuras del surrealismo. De Sade con amor. Por supuesto, un vistazo en la biografía de Sade sería suficiente para confirmar los cargos. Donatien nació en el seno de una familia aristócrata, recibió una educación ejemplar y desde joven, además de cultivar las fragantes flores de la cultura, se entregó a los excesos de la vida libertina. Fue obligado a casarse porque sus padres estaban al borde de la ruina y, como se puede esperar, no sentía una particular afición hacia su esposa, como sí hacia otras mujeres, entre las que se contaba su cuñada. Se dice que aquella mítica orgía orquestada por Sade, en las que varias prostitutas terminaron intoxicadas, fue la excusa perfecta para escapar con su cuñada al tiempo que evadía a la ley. Esta sería también la razón por la que fuera encarcelado su suegra de los Montreuil, agraviada por el escandaloso romance con su otra hija,
hizo cuanto pudo hasta lograr encerrarlo. Eso, un despecho por haber atentado contra las santas apariencias, más que la bacanal o la intoxicación de las muchachas, cargo del que, por cierto, fue encontrado inocente. Es escandaloso pensar que la vida que llevaba Sade era escandalosa. En realidad, y como bien se constata en sus obras, la tiranía aristocrática tenía esta otra cara sádica, que a él le debe el nombre, al sometimiento en la esfera pública de todas las voluntades al poder de los soberanos, correspondía un sadismo que en la esfera de lo privado, detrás de las grandes puertas de palacios, conventos y monasterios, sometía a los cuerpos también a la violencia, pero de un erotismo dejado a su propia voracidad, saltimbanqui entre el dolor y el placer, destructor de todos los límites puestos por la moral y fiel escucha del llamado de la naturaleza. A Sade no lo encerraron por su alma y vida corrompidas, por un supuesto escándalo moral, sino por desafiar a la aristocracia de lo que provenía, por pasársela literal y figuradamente por donde mejor le cupo. Si atendemos a este hecho, aquel personaje de ficción que nos han heredado, un marqués de Sade que se refleja en los mismos demonios de sus obras, de Curval Blanquis, de los 120 días de Sodoma, o Saint-Fond, verdugo implacable de Juliet, este parece no ser del todo el caso. Sade escribió estas novelas en prisión, son hijas de un desazón, la de constatar, como subrayan los subtítulos de Justine y Juliet, que en el mundo de la virtud sufren los más diversos infortunios y es víctima de las más atroces vejaciones, en tanto que el vicio rampante suele salir airoso e impune de todos sus crímenes. El siempre cuerdo Marqués de Sade. El más libertino. Mi manera de pensar es el fruto de mis reflexiones. Está en relación con mi existencia, con mi organización. No tengo el poder de cambiarla, y aunque lo tuviera, no lo haría. Esta manera de pensar que censuráis es el único consuelo de mi vida. Me alivia de todas las penas en la cárcel, constituye todos mis placeres en el mundo y me importa más que la vida. La causa de mi desgracia no es mi manera de pensar, sino la manera de pensar de los otros. Es casi siempre por un amor excesivo, casi siempre por ceder demasiado pronto, por lo que perdemos el afecto de nuestros amantes. Marqués de Sade. Bueno amigos, hasta aquí sobre el Marqués de Sade, espero les haya gustado. Para mí es algo interesante, es como erotismo puro y bueno, es bello, ¿no? Los inicios y cómo se escribía en aquel tiempo donde todo era prohibido. Les mando un beso, un abrazo y un apapacho donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta la próxima. Si tienen algún comentario, por favor, déjenmelo aquí, denme un like y también suscríbanse. Gracias.